Hola, ¿qué tal amigos de Totus Tus? Bienvenidos a una edición más de su programa. El día de hoy tenemos un tema súper importante. Hablaremos de Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante. Muchos de ustedes no saben quién es y qué motivó su división de la Iglesia Católica. Lo primero que debemos decir sobre este hombre es que él fue un sacerdote católico y que su división trajo esta gran cantidad de sectas que vemos hoy en día en Colombia y en el mundo entero. Por eso es importante que hablemos sobre él. Para esto contamos con la presencia de Óscar Aristizábal, quien nos informará un poquito más sobre la vida de este hombre. La historia de Martín Lutero es algo controvertida. Al hablar de Martín Lutero, tendríamos que entender la situación actual, lo que se vivía en la época, cómo era el comportamiento de la iglesia, qué buscaba la iglesia, cuáles eran sus problemas internos y el desafío que tenía frente a la sociedad de esa época. Martín Lutero para muchos fue un hombre muy controvertido, un hombre que chocó mucho, para otros que hizo mucho bien, porque todo el mundo pensaba en aquel entonces que la Iglesia Católica era una iglesia corrupta, que en algunos casos podría decirse que tuvo algunos errores, por supuesto que sí, que siempre durante la historia hemos tenido eso. Primera cosa con la que quisiera empezar es a Martín Lutero, en la época en la que nació, fue en la época en que todos vamos a recordar que la Basílica de San Pedro se empezó a construir. La Basílica de San Pedro, como todos sabemos, duró muchísimos años en construirse. Es la iglesia más enorme de toda la humanidad, construida en Roma. Entonces él nació en la época en que todos los católicos empezaron a contribuir, y la fe vivía un gran momento, pero vivía un momento también de crisis. No por la falta de firmeza doctrinal, sino que en el momento en que nació Martín Lutero, que fue más o menos para inicios del siglo XIV, más o menos en el año 1483, nació en esa época en que, aunque habían papas santísimos, muy buenos, la corrupción dentro de la iglesia, o más bien la opulencia, se empezó a ver en algunos sacerdotes, en algunas partes de la jerarquía de la iglesia. Entonces Martín Lutero nació allí. Martín Lutero no nació en una familia de una fe muy fuerte, de una fe muy sólida. Realmente su niñez no se marcó por ser un gran católico, sino que al final la religión que reinaba, o la religión que pertenecía o era toda Alemania, era católica. Era un reino, y todos los reinos y los reyes eran católicos. Martín Lutero nació en ese momento, cuando se empezó a ver la opulencia de la iglesia y cuando se empezó a recoger de donaciones de todos los católicos para la Basílica de San Pedro. Martín Lutero, entonces, volvemos a lo que decía ahora, no nació en una familia muy católica. Es más, su padre siempre lo soñó como un gran abogado, como el gran abogado de la época. Pero el papá nunca soñó ni en cosas de Dios. Su papá era un gran comerciante, no era una familia muy adinerada tampoco, pero siempre lo que soñó fuera que fuera un gran profesional. A Martín Lutero nunca se le pasó por la cabeza ser sacerdote. Él fue sacerdote luego, monje agustino, pero él no se le pasó nunca por la cabeza eso. Cuentan los biógrafos de la época de Martín Lutero que él en su corta vida, porque tampoco vivió mucho, él antes de su vocación de entrar a ser monje agustino, que para desgracia de muchos, todo el mundo cree que él fue un gran reformador, pero él fue el primero sacerdote católico, que amaba la Eucaristía, que amaba a la Virgen María, pero él se desentendió de esto. El fruto de todo lo que hizo Martín Lutero fue una profunda falta de devoción y más bien una falta de fe en todo lo que hizo en su vida espiritual. Martín Lutero cuenta que adquirió su vocación cuando de la casa paterna venía de un viaje y se adentró por el medio del bosque y hubo una gran tormenta eléctrica. Y en esa gran tormenta eléctrica cuentan que le cayó un rayo muy cerca y él en ese momento le hizo una promesa a Santa Ana, la madre de la Virgen, y le dijo que él se iba de monje, como fuera, pero que la sacara de esta. Martín Lutero tenía una concepción por todo lo vivido en Alemania y por todo lo que vivió con sus padres. Sus padres desde muy pequeño lo golpeaban mucho.
Él tuvo que desde pequeño ganarse la vida solo, vendiendo con lo que vendía tenía que comer. Entonces Martín Lutero veía a Dios como un Dios castigador. Entonces la promesa que él le hizo a Dios a través de Santa Ana, él se vio en la obligación de cumplirla aún sin creer, sin tener vocación, y se fue de monje agustino. En el año 1505 pasó eso, que se fue de monje agustino, sin vivir radicalmente su fe, sin tener una vocación, sin ni siquiera tener un llamado profundo. Él dijo: si otros pudieron ser santos siendo monjes, a través de la vida monacal, yo también puedo lograrlo. Y se metió allí. Pero se metió, y cuando empezó su vida monacal, su formación para el sacerdocio, que duró más o menos 2 años, él adquirió una profunda fe a la Virgen María. Él adquirió la devoción a la Eucaristía. Y hacía la Eucaristía, era sacerdote. Pero miren, lo importante de todo esto es resaltar cómo adquirió Martín Lutero su vocación, cómo llegó a los monjes agustinos, y que desde allí, después de 2 años de estar allí en el seminario con los monjes agustinos, empezaron a venir las dudas en su corazón. De ver la situación de la iglesia, él empezó a sentir dudas en el corazón, no solo de su vocación, sino de las cosas, de cómo las mandaban, de la obediencia y de la radicalidad de vivir su vida monacal. Empezó a hacerse cuestiones morales en su vida, de por qué cumplirlas, de por qué no. Y luego empezó a sacar miles de respuestas para no vivir su vida moral. Así empezó la vida de Martín Lutero en su vocación. Ya veremos luego qué pasó en el seminario, y luego cuando ya era sacerdote, todas las dudas que tuvo y cómo empezó el movimiento del protestantismo, o lo llamado para él, o lo querido para él, que más que el protestantismo, él quería sostener la iglesia. Se olvidó de la promesa de Cristo, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Satanás nunca podrá acabarla, aunque quede un solo católico. Él se olvidó de eso. Se llenó de profundo orgullo, y ya veremos cuál fue el desenlace. Las ansias de obtener grados académicos llevaron a Martín Lutero a estudiar las Escrituras en profundidad. Influido por la vocación humanista de ir a las fuentes, se sumergió en el estudio de la Biblia y de la Iglesia primitiva. Debido a estos términos, como la penitencia y la recta intención, tomaron un nuevo significado para Lutero. Convencido ahora de que la Iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales que el cristianismo enseñaba en las Escrituras, siendo una de las más importantes de ellas la doctrina de la justificación solo por la fe. Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. Más tarde, Lutero definió y reintrodujo el principio de la distinción propia entre ley de Moisés y de los evangelios, que reforzaban su teología de la gracia. Como consecuencia, Lutero creía que su principio de interpretación era un punto inicial esencial en el estudio de las Escrituras. Notó que la falta de claridad al distinguir la ley mosaica de los evangelios era la causa de la incorrecta comprensión del Evangelio de Jesús en la iglesia de su época, institución a la que responsabilizaba de haber creado y fomentado muchos errores teológicos fundamentales. Lo más importante de la historia de Martín Lutero realmente no fue su niñez ni su vocación, sino que todo lo que lo destaca a él en la historia, cuando los historiadores hablan de él, es el cisma, el gran cisma que tuvo en la Iglesia Católica. Martín Lutero en un principio empezó a tener sus dudas dentro de su monasterio con los agustinos, y él empezó a ver la crisis en la Iglesia, porque en Alemania y en toda la Iglesia se vivían momentos de crisis, y cuentan en los historiadores
que él llegó a ver bastantes antitestimonios de mucha gente cercana de la iglesia, de personas amantes del Señor, que se veían como modelos e ideales también para la vida de él. Y entonces lo que él empezó a adquirir por dentro fue no un dolor por la iglesia, que podemos hacer hoy con Martín Lutero una comparación de lo que pasó con Francisco de Asís. La época de Francisco de Asís y la época de Martín Lutero pueden tener algo de parecidas, porque la iglesia tenía crisis también, tenía gente que vivía en el antitestimonio también, pero lo que hizo San Francisco de Asís fue lo contrario de Martín Lutero. Hay dos maneras de ver y analizar el momento específico de la historia. Supongamos que Martín Lutero y Francisco de Asís vivieran en la época en la que vivimos ahora, que hoy tenemos un escepticismo tremendo a las cosas de Dios, que hasta los mismos teólogos hoy terriblemente dicen que no creen en Dios. Si Martín Lutero en esa época hizo lo que hizo, imagínatelo en esta época. Pero si Francisco de Asís viviera en esta época, seguramente haría lo mismo. Confiaría en las promesas del Señor, que aunque su lucha fuera vana o no, haría todo lo posible por él ser santo. A Martín Lutero se le olvidó de eso y más bien hizo lo contrario de San Francisco de Asís, que fue, más bien, Lutero se llenó como de rabia y empezó a decir, yo voy a montar mi rancho aparte. ¿Cómo así? Yo voy a hacer algo en donde la gente sí quiera buscar a Cristo, en donde yo predique la doctrina real. Porque él empezó a ver tantas cosas que ya hasta las cosas buenas las veía ya como malas. Porque ya empezó a ver en la iglesia no solo que habían cosas malas, que nadie podrá negar, sino que empezó a ver cosas que no eran malas, como terriblemente. Y empezó a ver la jerarquía como un poder, no lo diría así, pero un poder no dado por Dios. Empezó a negar la infalibilidad del Papa, empezó a odiar todo lo que fuera autoridad en la iglesia, todo lo que fuera jerarquía, y empezó a adquirir, más que una fuerte doctrina, empezó a adquirir más bien un fuerte odio por la iglesia. Era Alemania, que era su fuerte. Él era llamado en el seminario, y antes de entrar en el seminario, cuando estaba en la universidad, el filósofo. Entonces tuvo una gran entrada cuando empezó a predicar todas sus doctrinas. El cisma empezó cuando él, en la catedral de Alemania, en Wittenberg, en la catedral del castillo de Wittenberg en Alemania, pegó un cartel a las afueras, justo un día antes de la fiesta de Todos los Santos, pegando las 95 tesis. Son muy famosas las 95 tesis, en donde Martín Lutero mostraba lo que él creía y la doctrina que era. Él empezaba a mostrar dentro de las 95 tesis, por ejemplo, negando la infalibilidad papal, matando totalmente todo lo que fuera divino en la autoridad del Papa. Mataba, por ejemplo, la interpretación de las Sagradas Escrituras. Dentro de sus fuentes o negaciones más importantes fue que solo la fe salvaba, dando justificación a todas las inmoralidades por las que tal vez él pasaba, diciendo que solo la fe salvaba, que la ley, es decir, malinterpretando un versículo de San Pablo, en donde hablaba que la ley era la única que salvaba, él malinterpretó esto y dijo solo la fe salva. Empezó a decir que solo lo que hay en la Biblia salvaba. Él tradujo la Biblia al alemán. Él justamente tuvo un momento privilegiado, gigante, porque justo en la época de 1500, 1600, se inventó la imprenta. Entonces, como él tradujo la Biblia al alemán, antes era muy costoso tener la Biblia. Y cuando existió la imprenta, él tradujo la Biblia al alemán y empezó a repartirla, pero tuvo un error, sacó los 7 libros deuterocanónicos, que ya me imagino hablarán dentro de los próximos programas. Cuando sacó esto, empezó a regar esto y empezó a predicar su doctrina. Y de cualquier cosa, por pequeña, mal utilizada, fuera de contexto, empezó, por decirlo así, a envenenar gente de buena fe y empezó a sembrar mucha división dentro de Alemania. Dentro de Alemania, con Martín Lutero, se hizo algo como la Inquisición. Él empezó a predicar, por ejemplo, que quien no creyera en su doctrina se iba a condenar.
O sea, empezó a decir cosas gravísimas. Si tú, por ejemplo, empiezas a estudiar lo que escribía Martín Lutero, lo que hacía Martín Lutero, las muertes causadas en Alemania por causa de Martín Lutero, tú empiezas a decir, hombre, era más fácil agachar la cabeza, decir que estaba mal, venga, ayudemos, pongamos el hombro, esta iglesia no se va a acabar. Pero Martín Lutero no, Martín Lutero hizo lo contrario y dijo, voy a montar mi rancho aparte para que cuando esto se caiga, caiga encima mío. Tengo que ayudar. Pero ese fue el error. Radicalmente el error de Martín Lutero fue simplemente no obedecer al Papa. Luego de haber sido sacerdote, luego al tiempo él se casa con una mujer que era monja también. Se casó, tuvieron hijos. Pero luego en la época de la Reforma, de predicar y predicar, él trataba al Papa y a todos los católicos como papistas, como burros papistas. En muchos de sus tratados y las cosas que ha hablado de la fe, trata a la iglesia y al Papa como la cosa más terrible que pudiera haber. Pero yo quisiera resaltar en el cisma luterano una cosa grande, una cosa perdida, una cosa que los protestantes, por llamarlos así, se asustan cuando uno habla. No hay nada más hermoso que leer cómo escribía Martín Lutero acerca de la Virgen María. Él tiene la cosa más hermosa que se pueda encontrar hasta ahora de la descripción del Magnificat o de la interpretación de él. Él amaba a la Virgen María, la amaba. Simplemente la profunda soberbia no le dejaba volver a agachar la cabeza. Cuentan que al final de sus días, cerca de su muerte, él miraba al cielo y sabía y tenía en el corazón que se arrepentía de haber hecho lo que hizo. Porque al final en su corazón él tenía un profundo amor a la Virgen, que para desgracia, hoy nuestros hermanos, descendientes desde Martín Lutero, descendientes del primer cisma, ya no la aman. Imagina, y con esto los dejo, si Martín Lutero hubiera vivido en la situación que vivimos en nuestra época, en la crisis moral, en la crisis doctrinal, en la crisis de obediencia al Papa que vivimos, Dios mío, hubiera hecho y deshecho. Tal vez en esa época no tuvo tanto eco como lo hubiera tenido tal vez ahora lo de Martín Lutero. Pero nosotros como católicos, sea lo que sea, venga el que venga, hablen lo que hablen, esté la iglesia como esté. Señores, la iglesia la fundó Cristo y no se va a acabar nunca. Confiemos en la promesa de Cristo y que esta historia de Martín Lutero nos edifique para ver que a pesar de todo lo que hizo y que todo lo que predicó, nuestra iglesia sigue en pie. Sigue diciéndole a Cristo, Señor, llenos de pecadores estamos, pero tú lo has hecho santo. A pesar del radicalismo de los primeros protestantes hacia muchos distintivos católicos antiguos, tales como la comunión de los santos, penitencia, purgatorio, justificación infusa, el papado, el sacerdocio, el matrimonio sacramental, entre otras cosas, puede sorprender a muchos descubrir que Martín Lutero fue bastante conservador en algunos de sus conceptos doctrinales, tales como la regeneración bautismal, la Eucaristía y particularmente la Santísima Virgen María. Lutero verdaderamente fue bastante devoto a Nuestra Señora y retuvo muchas de las doctrinas tradicionales marianas que fueron sostenidas antes y ahora por la Iglesia Católica. Y ningún hombre, ni siquiera el demonio, tiene que saber cómo puede suceder que una mujer virgen quede encinta sin varón, pues porque ahí estarán las tres divinas personas. La obra ha de ser realizada por las tres, aunque esa situación acabe únicamente en la persona del Hijo. Es de resaltar que los grandes problemas doctrinales de la Iglesia a través de la historia han sido justo de las personas más formadas. Como ya decíamos, Martín Lutero lo llamaban el filósofo.
Pero Martín Lutero no hizo esto porque fuera bruto o de verdad le faltaba un tornillo. Realmente los problemas doctrinales más grandes en toda la historia, al principio del cristianismo, en la época de los concilios del año 300, 400, la definición de la existencia del infierno, la definición del canon bíblico, la definición de la maternidad divina, fue rebatida, hombre, no por personitas que se paraban a predicar, fueron por obispos, fueron por grandes jerarcas de la iglesia. Por eso es de destacar que Martín Lutero no era una persona tal vez mala, es decir, tal vez se corrompió luego de ver toda la fuerza que tuvo, pero realmente Martín Lutero era en algo muy formado, demasiado. Él fue profesor en las universidades, dictaba a los que iban a ser sacerdotes, daba clases. O sea, no era cualquier cosa. Pero Martín Lutero al final vio poder, vio cómo funcionaba la idea y al final siguió con esto. Pero lo triste de todo esto es lo causado. Va a ser bonito cómo vamos a ver que no hay bases para no amar la iglesia, que no hay bases para que tengas vergüenza de ser católico. Porque es que es triste que cuando te pregunten, mira, Martín Lutero, y dijo esto, y la iglesia se llenó de indulgencias, y uno tenga un complejo de decir, ay, yo no sabía eso, yo soy católico, pero miren, no tenemos que tener vergüenza a decir que hemos cometido errores. No tenemos que tener vergüenza a decir que esta iglesia es santa porque Cristo la ha fundado. Miren, nada peor que un católico con vergüenza para contrarrestar esto. ¿Por qué? Porque eso hizo San Ignacio de Loyola. Imagínate que San Ignacio de Loyola en la época que fue el fundador de los jesuitas, el que hizo la contrarreforma, o más bien la contravía a Martín Lutero para renovar otra vez la fe en la iglesia, la base doctrinal, la obediencia al Papa. Si Martín Lutero decía no obedezcamos al Papa, él lo que hizo fue voto de obediencia para todos los jesuitas al Papa. Y entonces empezó a decir, a predicar él sobre solo la fe, y él con su vida de testimonio y con las leyes que puso en la compañía de Jesús es vamos a hacer obra de caridad y misión. Y empezó a contrarrestar, empezó a formar doctrinalmente, empezó a aplastar las enseñanzas de Martín Lutero. Pero entonces tenemos que vivir como él. San Ignacio de Loyola no se amedrentó, sino que él enfrentó radicalmente estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque él sabía que la iglesia era de Cristo. Porque no tuvo miedo, que digan lo que sea, quiero hacer el bien, quiero defender mi iglesia. Miren, creer que tienes iglesia, creer que eres católico y que cuando alguien te pregunte sobre la fe, sobre qué fueron lo de Martín Lutero, primero tú no sabes responder y segundo simplemente dejar que la aplasten. Es simplemente dejar que todo siga tomando fuerza. No, sé fuerte, sé como un militar defendiendo a tu mamá. Mira, después de Martín Lutero, por el miedo y el complejo de culpa del católico, es que han habido tantas divisiones. En 1517 se dividió Martín Lutero. Martín Lutero se dividió. Primera división, con la misma Biblia. Todo se podía interpretar al antojo. Eso era lo que decía Martín Lutero. Libre interpretación. Pero lo terrible de Martín Lutero a veces no fue ni el daño que hizo en la época, sino el daño que hizo en la historia. Porque de Martín Lutero no es que hayan salido miles de herejes, sino miles de divisiones. Porque al decir, cualquiera puede interpretar la Biblia, la libre interpretación, interprétala en tu antojo, pasó lo que vemos hoy día. Que en todo lado hay divisiones, todo el mundo dice tener la verdad, ya uno no sabe a quién creerle, ya uno termina en un lugar en donde uno no sabe si es la iglesia de Cristo, si no es la iglesia de Cristo, si me meto allá, y entonces uno termina cayendo en un lugar porque es espiritual y porque me hicieron llorar. Eso pasó. Entonces de Martín Lutero, 1517-1520, para el año 1600 había más de 100 divisiones. Y así fue creciendo las divisiones.
Hoy día hay más de 40.000, todas con la verdad, todas con seguidores, todas diciendo que son la iglesia de Cristo, todas haciendo llorar a la gente. Pero señores, solo una puede tener la verdad, solo una puede tener la verdad. ¿Por qué se le dice sectas? Porque tienen sectores de la verdad. Él redujo la Biblia quitándole siete libros deuterocanónicos. Él redujo la fe a que la fe era la única que salvaba, sin necesidad de las obras. Detestaba lo que decía Santiago, que él decía, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré las obras que hago por la fe. Miren, sencillo. El problema de Martín Lutero hoy, en este programa, es un llamado para que te formes. Es un llamado para que veas que hoy ya la crisis más grande es que hoy muchas personas al interior de la iglesia viven tan arrinconadas que se hacen llamar católicas, pero como algún día dijo el Papa Juan Pablo II, católicos, no, son paganos bautizados. Porque se hacen llamar católicos, pero no son capaces de defender a su madre, la iglesia. Hoy yo le pido a la Virgen María que nos haga fuertes, que podamos defenderla, que la iglesia que nos dio los sacramentos, que nos trae a Cristo en la Eucaristía, que no sea simplemente un lugar en donde yo pueda decir la amo, sino que la pueda defender. Que estos programas nos sirvan no simplemente para decir, qué bonito, voy a mandar preguntas, voy a preguntarles. No. Que te sirva para fortalecerte en la fe. Tal vez nunca en la vida te volverás a acordar de los programas que viste, pero te lo aseguro, en algún momento alguien te hará una pregunta sobre tu fe. Y tú viendo estos programas, no te los pierdas. Cuando te pregunten, tal vez no te acordarás de la respuesta, pero te aseguro que te vas a acordar que algún día la escuchaste, aunque hoy no te la sepas. No te los pierdas. No queremos ganar gente para que vea esto, sino para darle fuerza a la única iglesia de Cristo, a la que fundó Él. No tengas miedo. Termino con esto. Y vuelvo y repito tal vez que ya lo he dicho durante el programa. A Martín Lutero se le olvidó lo que decía Mateo 16:18, que la iglesia fue fundada sobre Pedro y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No te dé miedo. Que a alguien nunca se le ocurra decir, yo antes era católico y aquí encontré a Cristo. No, hermano. A Cristo no lo encuentras donde sientas. A Cristo lo encuentras donde está la verdad. Y la verdad está donde Cristo fundó su iglesia. La verdad solo puede estar en un lugar, en la iglesia que fundó Cristo. Tendrán sectores de la verdad, pero la verdad es Cristo. Y Cristo está en la iglesia. Cristo está en la iglesia de Pedro que él fundó. Dios los bendiga. Espero que el programa de hoy haya sido de gran ayuda para muchos de ustedes y que hayan aprendido cosas nuevas sobre la fe, sobre el fundamento de nuestra iglesia y sobre todo por qué hay tantas sectas dispersadas hoy por todos lados del mundo. Recuerda, solo hay una iglesia fundada por Cristo y es la Iglesia Católica. Las demás iglesias pueden tener principios de verdad, pueden estar llenas de gente muy buena, pero nunca podrán decir que están fundamentadas sobre Cristo, que es nuestra verdadera roca. Los invitamos a todos los que nos están viendo y que tal vez están alejados de la Iglesia Católica a que vuelvan. La iglesia es su hogar y siempre los espera con los brazos abiertos. Recuerda escribirnos a totustus@teleamiga.tv y recuerda, Cristo te invita a dar razón de tu fe. Madre